El Ministerio de Curación, capítulo 32. El niño. Prédica 964. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. El capítulo anterior pues nos ha ocupado en lo que concierne a la paternidad responsable. Y desprendiéndose de este asunto, nosotros hemos tratado de analizar algunos de los aportes de ese capítulo del libro Ministerio de Curación, de especial manera en lo que concierne a las influencias prenatales, todo lo que incide en el desarrollo pues saludable y que van a garantizar que el recién nacido, la criatura, pues entonces bajo el efecto de esas influencias traiga como una carga que lo predisponga para poder entonces luchar y salir airoso. Hablábamos en esa ocasión con respecto a la sencillez del estilo de vida, una vida descomplicada, pero eso sí, basada en principios que aunque sencillos, sean determinantes en el corazón de la madre y los reconozca como inamovibles. Y todo esto articulado a la ausencia de momentos críticos en cuanto a las emociones. Vimos que sin explosiones emotivas. Bueno, si ese capítulo nos dio a nosotros ocuparnos acerca de las influencias prenatales, básicamente hablando, el capítulo de hoy tiene que ver con lo que algunos especialistas le llaman el punto crítico, y es la vida del neonato, el niño, el recién nacido. Cómo esa experiencia hasta los 3 años es determinante. Yo pienso que aquí se pueden entonces construir sobre bases inamovibles lo que será el futuro de esa criatura. Este capítulo entonces, añadido a lo de las influencias prenatales y a lo que tiene que ver con la educación del niño, nos va a permitir en este tiempo analizar algunos puntos que son verdaderamente descollantes en este punto crítico del desarrollo, de la formación y de la educación del mismo. Vamos a entrar en materia y vamos a pedir la bendición de Dios para esta hora, para este momento y para este día. Te agradecemos con corazón sincero en esta hora, Padre Celestial, el don de la vida. Y te agradecemos también la oportunidad que cada mañana tú nos brindas para poder entrar en conexión con aquellos argumentos que desde el cielo siguen expresándose en favor del hombre caído. Muchas gracias, Señor, porque tus cuidados son incansables y tus manifestaciones no solamente están a la orden del día, sino que son en todo sentido reveladoras. Danos, por favor, la capacidad de percibir las cosas según la dirección que tu Santo Espíritu quiere darnos, y permítenos en este momento pues entrar en sintonía con el cielo y ubicarnos para escuchar palabras de vida eterna. Perdona nuestros pecados y bendice a cada uno de los que han llegado en esta hora y todos aquellos por quienes se elevan oraciones y que las hacen públicas o sencillamente guardan sus necesidades en el corazón y las presentan al Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos y te lo agradecemos, oh Padre. Amén. El recién nacido, el niño, periodo crítico en la formación del mismo. Justamente en la página 293, libro en mano, página 293, la señora White se refiere a este periodo como el periodo de la educación del niño. Entonces nosotros, a partir de este dato, de este detalle, tenemos que comenzar pues a divorciar lo que hemos concebido desde el punto de vista de la educación como la mera recepción de información. Porque cuando Eva
Eva tuvo un conocimiento de la ciencia del bien y del mal y entró en esa fase. Eso fue en todo sentido experimental, y para un hebreo la educación y el conocimiento realmente tienen que ver con las vivencias del hombre, con la experiencia por la cual él pasa, no simplemente con cosechar una serie de datos, de aspectos teóricos, muchas veces utópicos, que no son alcanzables como para la realidad de la mente en ese momento, quiero decir como muy abstractos, y entonces eso, lejos de ser una educación, cae solamente dentro del plano informativo. Generalmente los griegos nos han enseñado desde ese punto de vista, y eso ha trascendido hasta nosotros en el día de hoy, y muchas veces seguimos considerando la educación como la recepción de información, pero no tiene mucho que ver con eso. Si de alguna manera lo comporta, realmente la esencia y la solidez del proceso educativo es lo que generará experiencias en el individuo. Así que es tan importante este periodo crítico del neonato, ¿no? La niñez, que Elena White se atreve aquí a decirlo, que es la educación del niño. Y entonces trata de reforzar o de ilustrar eso mencionando a Sansón, poniéndolo como ejemplo, el hombre que habría de ser el libertador. Él eventualmente se convertiría en el libertador para Israel en tiempo de los jueces. Y ella menciona que él tuvo, así hubiera tenido una buena herencia, realmente lo que primaba, tal como lo dijimos en el día de ayer, no era tanto la cuestión hereditaria como sí la esmerada educación que él recibiera. Insistimos, la influencia prenatal, pero ahora lo que tiene que ver con la posnatalidad del individuo. Y entonces ella dice aquí algo que debe llamarnos poderosamente la atención, partiendo desde el punto de vista educativo. Tiene que ver con la formación del individuo, tiene que ser con la construcción del ser, y tiene que ser con la incrustación dentro de esa mente y de esa vida que realmente le van a servir a él desde esta hora como un fundamento muy pero muy importante sobre el cual se va a levantar toda la estructura de su vida. Y debe llamarnos la atención que lo primero a lo cual ella hace mención, voy a leerlo textualmente, finalizando el primer párrafo, hablando acerca de Sansón y hablando de este fenómeno educativo y hablando de esta parte de la experiencia del ser y hablando de este punto crítico en la historia de nuestra vida y de todo ser humano. Ella dice, desde la niñez, desde ahí, desde ese punto que es palpitante, esos 3 años son cruciales, desde la niñez había que enseñarle hábitos de estricta templanza. Una persona que subestime la revelación que se encuentra en estos libros puede inmediatamente concluir que esto tiene un sesgo y que no tiene nada que ver con la realidad, que hay un tinte de dogmatismo en este asunto y una exageración de aquellas cosas pues que realmente son importantes, pero no debieran dársele esa relevancia ni esa importancia exponencial. Pero yo quiero que nos remitamos al huerto del Edén por un momento, un instante al huerto del Edén. El hombre fue creado inocente, se encaminaba a la perfección. Una de las más deplorables pérdidas en el huerto del Edén como consecuencia de la desobediencia fue la inocencia. Pero de la mano con esa pérdida también crucial, el hombre perdió la facultad y la capacidad de gobernarse a sí mismo. Una vez desobedeció a Dios y una vez se disolvió el vínculo más importante, inmediatamente todo lo que puja dentro de la naturaleza inferior del hombre tomó entonces el control del individuo. Es decir, perdió el dominio propio. Una mirada al huerto del Edén nos haría a nosotros
tratar de entender en qué consiste este asunto, perder el dominio propio. Este fue uno de los puntos que trató Pablo ante Félix, que realmente lo dejaron perplejo y confundido. Quedó tan abatido el hombre cuando le habló de la justicia, del juicio venidero, pero cuando le habló del dominio propio, forma parte del dominio propio del fruto del Espíritu Santo. Es una de las pérdidas más lamentables del huerto del Edén. Y luego Elena White dice que la condición para recuperar el Edén perdido es por causa de un fuerte dominio propio. Ya en el libro de los Proverbios se está diciendo que un hombre puede conquistar ciudades y reinos, pero que si no tiene la capacidad de gobernarse así, ese hombre es verdaderamente ínfimo y pequeño. Entonces yo recuerdo la declaración también que ella hace y la presento entonces como respaldo a todo esto para que tratemos de que se ilumine un poco la idea por qué comienza ella hablando acerca del dominio propio, del autocontrol. Una vez habla acerca de la educación del infante, del recién nacido, ¿no? Desde esa fase hay que estar pensando en eso, sino antes. Es porque ella dice, ¿dónde empezó la ruina del hombre? Debe empezar la obra de la restauración. Si el hombre perdió el dominio propio, Dios ha encaminado medidas para que desde nuestra pequeñez unos padres concienzudos y con un altísimo sentido de responsabilidad no vayan a dar al traste con esa facultad que ya bien lesionada la recibimos como consecuencia de la herencia y que se trata ahora de sacar partido de las circunstancias ejerciendo una paternidad de tipo responsable y considerando una serie de factores que tienen que ver con la parte prenatal, pero inicialmente del postnatal y que todas van a conllevar al desarrollo de la templanza y del dominio propio. En las arenas espirituales, mis apreciados hermanos, quien no tiene dominio propio está condenado a desaparecer. Quien no ha estudiado en detalle aquellos elementos que nos van a permitir a nosotros, mediante la dirección y la presencia del Espíritu en nuestra vida, ser templados y desarrollar un carácter firme y templado como el de Juan el Bautista, esa persona está a riesgo. Este debe ser uno de los puntos que debiéramos estudiar. Este es el primer aspecto dentro del modelo educativo de redención del hombre y es lo que ella está tratando de señalar justamente en ese primer párrafo. Dice, desde la niñez había que enseñarle hábitos de estricta templanza. El dominio propio. ¿Cómo será de importante este asunto? Que no solamente lo presenta dentro del capítulo en la página 293. Si nosotros revisamos cuidadosamente la parte inicial de la página 294, allí dice, las lecciones aprendidas, los hábitos adquiridos durante los años de infancia y niñez influyen en la formación del carácter y en la dirección de la vida mucho más que todas las instrucciones y que toda la educación de los años subsiguientes. Así que si este es el primer punto de partida, tendrá consecuencias verdaderamente notables, o para bien o para mal. Y dentro de todo esto que últimamente nos llama la atención y se debe convertir como en una pasión para nosotros, me permito decirles que tendrá que ver con la seguridad emocional del individuo y con la salud mental del niño. Hermanos, cada vez trato de comprender más y más este asunto por gracia de Dios. Eso del dominio propio,
de la templanza, qué elemento tan importante en la educación del niño. Eso no se debe perder. La mesa tiene mucho que decir al respecto, pero también he querido ir eslabonando todas estas cosas con el problema de la enfermedad mental funcional de los individuos hoy por hoy, con el choque emocional que tiene la humanidad, con los conflictos en materia emotiva que tiene el hombre de hoy, todo el mundo sujeto a la depresión, todo el mundo con unos estados de ánimo cambiantes. Pareciera que nosotros nos encantan los polos y nos polarizamos emocionalmente. Un día pletóricos cuando el sol es radiante y otro día sumidos en nosotros mismos, cual autismo, cuando el día es lluvioso o amenaza con tal cosa. La alegría, el gozo y el contentamiento parecen ser experiencias raras en el hombre de hoy, también dentro de los religiosos. La seguridad emocional que brinda la formación tan equilibrada, que es un resultado de que esta facultad comience a desarrollarse y a fortalecerse en los primeros estadios del neonato, insisto. Así que ante la importancia del mismo nos trasladamos a la página 300, cuando el capítulo justamente está concluyendo, para señalar una línea que lógicamente está complementando todo esto. Segundo párrafo, primera línea: enseñad a vuestros niños desde la cuna a practicar la abnegación y el dominio propio. ¿Cómo les parece, hermanos de la clase? ¿Cuándo hay que enseñar a un niño el dominio propio y la abnegación? No olviden que todos estos libros y estas revelaciones fueron dadas y presentadas dentro del marco del conflicto cósmico. Y la senda de la abnegación es la senda que nos conducirá a la glorificación. Porque no hay corona sin cruz. ¿Cuál es la instancia más adecuada para que este aspecto en la formación de un ser comience entonces a formarse y a fortalecerse? Aquí dice, desde la cuna. Y yo he visto madres que le permiten un lloriqueo autogratificante a sus hijos, cuando ellos lo que buscan es que se les complazca. Y esos llantos emotivos y esas demandas egoístas son atendidas por los padres, muchas veces sin estar en conexión ni enchufados con el cielo, con tal de sacarse el problema de encima. Y aquel llanto pertinaz que ocasiona estrés y hace ruido en el oído de la madre es silenciado, entre comillas, por la gratificación, y el niño toma el control de la situación y entiende y hace el patrón mental que puede imponer sus caprichos cuando él quiera. Desde esa fase hay que enseñarle que debe aprender a gobernarse y que él no es dueño de las circunstancias ni puede manejar las emociones de los demás de acuerdo con las suyas. Entonces no es una exageración, no tiene un tinte de dogmatismo, no tiene un sesgo, hermanos, de fanatismo, y tampoco está descontextualizado. El que estas tres líneas abran, cierren el capítulo y nos hablen a nosotros diciéndonos y recordándonos en esta mañana, desde la cuna, allí hay que practicar hábitos de abnegación. Los padres tienen que ser coherentes y tienen que ser consistentes con este asunto. Yo he visto padres que consumen productos cárnicos delante de sus hijos
pero mediante argumentos plausibles y mediante la vía pues de la afectación en tu voz, le dicen al hijo que es malo consumir ese asunto. Eso lo he visto, a granel, hermanos, y en gran cantidad dentro de todos nosotros, estos ámbitos religiosos. Así que esto tiene que brindarse, por ejemplo. El precepto es válido, el ejemplo lo es más. Si no queremos formar una dicotomía cerebral en nuestros hijos, basta sencillamente con que nosotros, por ejemplo, no olviden que una imagen vale más que 1000 palabras. Se enseña, por ejemplo, se refuerza y se sustenta el precepto mediante el ejemplo. La vida interior tiene más fuerza que la imagen que se proyecta muchas veces de una manera fingida o afectada. Esta última hace tanto daño. Pero si parte del interior tiene una fuerza la influencia, da ascendencia del padre sobre el hijo o del maestro sobre el alumno, tiene autoridad. Entonces, repito, enseñen a los niños desde cuándo, hermanos, tomen su libro y encierren, por favor, algún día, sean consejeros para personas que estén en esta fase de su experiencia. Y esto bien presentado es una bendición. Entonces encerramos ahí la cuna y desde allí se ha de practicar la abnegación y el dominio propio. Y es bueno que la clase como manera de tarea trate de conseguir, ¿no?, a través de la revelación que tenemos y de las experiencias que se viven y obviamente desde la Biblia, ¿qué es lo que hay que hacer entonces para enseñar abnegación? Porque todo no puede ser simple y sencillamente no, y no. Porque yo he aprendido por la realidad de esta vida que los noes y las prohibiciones se rechazan sistemáticamente y se genera un patrón de conducta que es tendiente a pasarse las normas por alto. Entonces no basta solamente el no y la prohibición, no basta eso. Hay que tratar entonces de descubrir de qué manera la abnegación puede irse implementando en la mente y matizando en el carácter de los niños. La cuna es esencial para eso. Aquí dice, desde la cuna se practique la abnegación y el dominio propio. Esta declaración de Elena White tiene una conexión muy interesante con otra que ella misma hace, pero hablando de Juan el Bautista, ¿no? Cuando ella habla de Juan el Bautista, ella dice lo siguiente, es un trozo de oro. Dice así, en la niñez y en la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Así que aquí hay un elemento formidable para tratar de interpretar lo que estamos diciendo de entrada. Es en la niñez, en la juventud, cuando el carácter es más impresionable. Allí es la época de la siembra. Allí es. Dice ella, entonces, es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio, ahí en la niñez. El misterio de curación acabamos de leer, en la cuna. Allí es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y en la familia, sigue diciendo, se ejercen influencias. Los resultados son tan duraderos como la eternidad. Insiste, más que en cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años decidirán, ojo a esto, si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud y la niñez, tiempo de la siembra, determinará la cosecha para esta vida y para la vida venidera. Son declaraciones que nos asombran verdaderamente, nos desafían. La niñez, allí se siembra, allí es cuando debe adquirir el infante la facultad del dominio propio.
lo que se perdió en el huerto del Edén, y aquello por lo cual será el único medio a través del mismo, como podemos conseguir el Edén perdido. Así como donde empezó la ruina del hombre, es empezar la obra de la redención. Nos indican a nosotros que esta facultad es el pilar en la formación y en la gestación, o viceversa, gestación y formación del edificio, del carácter de un hombre y de su personalidad y de lo que él será. El hogar y la familia, la primera escuela para ello. Y queriendo ampliar un poco este aspecto, sí, como para poder fortalecer los puntos e ilustrar a la clase, tengo también otras declaraciones de la misma pluma inspirada. Por ejemplo, esta, así, hablando acerca de José. ¿Cómo pudo dar José tal ejemplo de firmeza de carácter, rectitud y sabiduría? Responde, en sus primeros años había seguido el deber antes que su inclinación, y la integridad, la confianza sencilla y la disposición noble del joven fructificaron en las acciones del hombre. Deber antes que inclinación. Ojo a eso, hermanos. Una vida sencilla y pura había favorecido lo que el capítulo está diciendo más adelante, lo vamos a ver. Cómo rodear al niño con una vida sencilla y pura. Y ella dice aquí, había favorecido en José el desarrollo vigoroso de sus facultades, de todas. La comunión con Dios mediante las obras de la creación, lo mismo que el niño Jesús. ¿Dónde aprendió Jesús a servir? Si no lo hizo, fue en contacto con la naturaleza. Cuando estudiando la vida de las plantas y de los animales, dice Elena White en El deseado de todas las gentes, allí aprendió la lección del servicio desinteresado en favor de todos los demás. Porque una vida dentro de esos ambientes tiene un cúmulo de lecciones que nosotros no terminaríamos de mencionar ni de discutir en este espacio, pero que se derivan todas de tener ese ambiente como la escuela. Y en José como en Jesús, la comunión con Dios, mediante sus obras y el estudio de las grandes verdades confiadas a los herederos de la fe, habían elevado y ennoblecido su naturaleza espiritual. Vuelve a decir más abajito, la atención fiel al deber en toda posición. Ojo a esto, madres. Hay madres que por su exceso de maternidad sin firmeza no se atreven a confiarles deberes y responsabilidades a sus hijos cuando ellos ya pueden llevarlos, así sean minúsculos, y se les ocasiona un problema ahí. Tienen que hacerse responsables. Ella misma dice ayudar a llevar las cargas de la vida y aprender a manejar las situaciones y a controlarse en medio de ellas, a no hacer explosiones de llanto y a no llamar la atención de esa manera. Entonces la atención fiel al deber en toda posición, desde la más baja hasta la más elevada, queridos hermanos, había educado las facultades de este hombre para su más alto servicio. Porque el que vive de acuerdo con la voluntad del Creador adquiere con ello el desarrollo más positivo y noble de su carácter. Y más abajo dice, estoy leyendo de Patriarcas y Profetas, pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida en el desarrollo del carácter. ¿Por qué el mundo ha subestimado el plan de Dios? ¿Por qué no hemos entendido el modelo educativo del Señor? Porque nosotros fuimos formados de otra manera. Y nos parece que en una sociedad de altísimo voltaje y de mucha competencia, pues quien logre llevar al máximo sus capacidades intelectuales, eso es lo que el mundo aprecia, pues entonces se posiciona. Pero la formación es mucho más profunda, no es el desarrollo cognitivo e intelectual del individuo. Tiene que ser algo que lo dote a él y lo capacite para enfrentar las vicisitudes de la vida,
para enfrentar las diferentes circunstancias, para ser aquel hombre, apreciados hermanos, que es el mismo en las buenas y en las malas. Mejor dicho, un ganador y no un perdedor. Un hombre que no se compra ni se vende. En la página 104 del Deseado de todas las gentes, dice que el diablo le ofreció todos los reinos de este mundo a Jesús, cuando lo puso a mirar a través de ellos y le dijo que él tenía todo eso en sus manos y que él se los podría dar y que le daría grandeza, exactamente lo mismo del falso modelo educativo. Pero Jesús, que había sido educado bajo estos parámetros por una madre concienzuda, que aunque tal vez iletrada, pero conectada con el cielo, entendió la gran misión de su vida y su gran deber, y asumió su responsabilidad pre- y postnatal. Entonces, dice Elena White, Jesús no quiso venderse. Nosotros hemos resultado perdedores en muchos aspectos de nuestra vida porque no se nos educó así, tal vez hubo fallas y las hemos estado multiplicando de generación en generación. Pero podemos tener el privilegio, por la gracia del Señor hoy, de ponerle un dique a eso para que las futuras generaciones que de alguna manera brotan de este árbol genealógico de los adventistas del séptimo día puedan ofrecer unos resultados verdaderamente distintos a esta sociedad cuando justamente nos aproximamos a culminar la historia. Entonces dice aquí, ninguna tarea que debamos cumplir es realmente pequeña, esto hay que tenerlo en cuenta. Las variadas circunstancias que se afrontan cada día están concebidas y organizadas todas para probar la fidelidad y han de capacitarnos entonces para mayores responsabilidades, ¿vieron? El niño que es fiel en lo poco, luego lo trasladan a una esfera de mayor responsabilidad, y esta formación los va posicionándose porque así es como maneja el cielo su economía. Entonces, adhiriéndose a principios rectos, en las transacciones ordinarias de la vida, lo que todo el mundo subestima y que no le ve ningún destello de dignidad a eso, miren lo que pasa, la mente se acostumbrará a mantener las demandas del deber por encima del placer y de las inclinaciones propias. Ese es un hombre firme y templado que no se compra ni se vende. Estos son los detalles, todos, mis apreciados hermanos, presentados de una manera sucinta. Hay que buscarlo en el conglomerado de frases reveladas en todos estos libros para que nos vayan diciendo a nosotros cuáles son los elementos que se han de implementar para garantizar la templanza, la firmeza y el dominio en esas criaturas. Las mentes disciplinadas, dice Elena White, en esa forma no vacilarán entre el bien y el mal. No serán como una caña que tiembla movida por el viento. Son fieles al deber porque desde su niñez habrán desarrollado hábitos de lealtad y a ser veraces en toda transacción en la vida. Insiste, pareciera redundante y hasta cansar el oído, pero es la importancia que esto tiene. Mediante la fidelidad en lo mínimo, adquieren la fuerza para ser fieles en asuntos mayores. Póngalo a barrer la casa cuando ya esté en condición de hacerlo y mire cómo lo hace, revise, y donde haya que aplicar correctivos, pues con el amor de Cristo y de madre en el corazón, obviamente, llámelo y dígale: hijo, estos rincones están mal barridos, asimismo tenemos rincones en el alma, la luz inaccesible donde mora Dios, no puede estar en este tipo de espacios donde se aglutina cantidad de impurezas. Otro es el que es soberano en ella, como sucia es su mente, su corazón y su carácter. Es bueno volver a hacerlo. Y este trabajo parece dispendioso y efectivamente lo es, agotador, cansón, monótono. Pero una madre que comprende su responsabilidad no se puede cansar. Recuerden que Jesús escribió, tuvo una fe que lo llevó a no desmayar ni a cansarse. Y Elena hoy dice, nosotros deberíamos tener
de igual manera una fe así. Más abajo en esta declaración de patriarcas y profetas, para cerrar ya con este punto, dice que un carácter recto es de mucho más valor que el oro de Ofir, porque la educación no es información, ya les insisto. La educación es la preparación de hombres y mujeres que teman a Dios y sirvan a la humanidad, que sean hombres de carácter, que no se compran ni se venden. Así que un carácter recto es de mucho más valor que el oro. Sin él nadie puede llegar a un cargo honorable. Esta sociedad pusilánime y vendida al tráfico de influencias egoístas, donde hay pura politiquería, aún dentro de los estamentos religiosos, ahí se llega no por carácter, sino porque hay conveniencias de por medio. Pero recuerden que Dios no puede ser burlado. De a poco, los hijos de Dios irán recibiendo la promoción cuando tienen ese carácter. Porque aquí dice, sin él nadie puede llegar a un cargo honorable, y el carácter no se hereda, no se puede comprar. La excelencia moral y las buenas cualidades mentales no son resultado de la casualidad, mis hermanos. Los dones más preciosos carecen de valor a menos que sean aprovechados. Así que termina la formación de un carácter noble, es la obra de toda una vida y debe ser el resultado de un aplicado y perseverante esfuerzo. Y cierra este párrafo de una manera brillantísima. Dios da la oportunidad, pero el éxito depende del uso que se haga de la misma. Miren cuántas cosas están involucradas en ese punto crítico del neonato. Cuántas cosas tienen que ver con lo que ella ha acuñado dentro de la terminología como la educación, es decir, lo que se está construyendo en esa criatura. Dentro de este punto, sería bueno que nos trasladáramos a la página 297 de este capítulo, 297. Miren ustedes ahora cómo vamos a extender un poco más el asunto. Dice aquí, 297, la alimentación del niño. Vamos a un punto que es verdaderamente importante en este sentido, es palpitante, ¿no? Entonces vamos a empezar diciendo que hay que enseñarle al niño hábitos periódicos de alimentación. Esto es bien difícil, hermanos. Ustedes que han educado a un niño ya saben, como que uno no logra todavía definir el momento en el cual hay que amamantarlo y darle comida con cierta periodicidad, y cuándo hay que comenzar entonces a extender esos momentos y hacerlos periódicos, pero en su extensión, no en su frecuencia. Entonces, enseñarle a hábitos periódicos de alimentación al niño, eso lo tiene que definir el padre y la madre. Eso lo define la madre. El niño no puede escogerlo en ese momento, porque entonces la programación se hace de acuerdo con los gustos y con las inclinaciones de él. Así que hay que tratar de neutralizar todo eso mediante una alimentación que sea programada por el padre y la madre y que choque definitivamente contra las demandas alimentarias del niño y de otra índole que pueden ser entonces complacientes y egoístas. Recuerden que quiere conseguirlo por el llanto. Ese punto es muy importante. Entonces aquí en la página 297 dice que el mejor alimento para el niño es el que suministra la naturaleza. Comienza a hablar entonces de la leche materna. Yo hubiera querido discutir un poco las bondades de la alimentación materna, pero lo voy a dejar pues para que el que esté interesado consulte un poco más al respecto, ¿no? Se nos escapa del tiempo y tal vez de escapar a otras cosas del capítulo que pueden interesarnos ahora. Entonces no debe privársele de él sin necesidad, por eso hay que tener un equilibrio. Es muy cruel que la madre, por causa de las conveniencias y de los placeres sociales, procure libertarse del desempeño de su ministerio materno
de amamantar a su pequeñuelo. Hoy por hoy está demostrado que eso del biberón es fatal, hermanos. Letal es eso de tener que ponerlo a chupar, tratando de simular. Yo le diría esto, el biberón es un sucedáneo de muy poco valor del pezón de una madre y del seno materno. Yo no sé quién se inventó una cosa de esas. Inclusive los programas de alimentación a infantes en este país sugiere, recomienda que si se utiliza leche de fórmula, no se utilice biberón. ¿Cómo serán las consecuencias que tiene sobre el aparato emocional y sobre todo lo que es la mente de una criatura? Eso es un engaño. Yo le llamé ahora un sucedáneo. Sigue diciendo más abajito. Difícil sería exagerar la importancia que tiene el hacer adquirir a los niños buenos hábitos dietéticos. Tiene que ver con la programación, la periodicidad, la regularidad, mejor dicho. Necesitan aprender que comen para vivir y no al contrario. Esta educación debe empezar cuando la criatura está todavía en brazos de la madre. Quien impone las condiciones es ella, pero no por capricho, porque hay madres caprichosas. No tampoco por complacencia, porque las hay, sino con un altísimo sentido de responsabilidad en este punto y buscando la orientación de vida para ello en la Biblia, en el espíritu de profecía, en la naturaleza. Hay que aprender de todo eso y de las personas que son verdaderamente coherentes en este punto. Aquí sí hay que darle alimento tan solo a intervalos regulares y con menos frecuencia conforme va creciendo. Créanme que no es fácil esa tarea. Créanme que no, porque comienzan los muchachos a llorar y eso no se los aguanta nadie. Quieren manejar las cosas. Pero yo sí que deploro, ¿no? Cuando los padres apagan esos lloros, los apagan momentáneamente complaciendo a los muchachos. El daño que le están haciendo es enorme. Y no solamente a su salud, ¿no? Integral, sino que les permiten ahora controlar las situaciones, volverse tercos, caprichosos. ¿Cómo podríamos exagerar la importancia que tiene esto? Elena hoy dice sería difícil. Así que hay que darle alimento tan solo en intervalos regulares, con menos frecuencia conforme va creciendo. No hay que dar dulces ni comida de adultos, sí, cuando está en esa fase todavía pues de neonato, pues no la puede digerir. El cuidado y la regularidad en la alimentación de las criaturas no solo fomentarán la salud y así las harán sosegadas y de genio apacible, sino que echarán los cimientos de hábitos que los beneficiarán en los años siguientes. Cuando los niños salen de la infancia, todavía, dice, hay que educar con el mayor cuidado sus gustos y sus apetitos, porque ahí ya vamos viendo cuáles son las inclinaciones. Y por favor, no olvide, hermano, que si la zona o el área límbica es fortalecida por la autocomplacencia, ahora la carne domina la mente. Y los procesos y facultades superiores van a servir ahora a los procesos y facultades inferiores. La razón ha sido destronada y la corteza del lóbulo frontal no es la capital del cuerpo ahora, sino las emociones, los sentimientos, los caprichos, los gustos y las inclinaciones. Esa criatura es y va a ser un perdedor. Página 298. Insiste, hay que observar cuidadosamente la regularidad en las comidas. Al niño no se le debe dar de comer entre comidas, nada que despierte nuevamente el proceso de digestión o que interrumpa el que ya está en curso. La irregularidad en las comidas destruye el tono sano de los órganos de la digestión. Recuerden que el nervio vago conecta nuestros centros nerviosos superiores con el estómago, entre otros órganos. Es decir, que hay una íntima y estrecha conexión entre el cerebro y el estómago.
Así que la irregularidad en las comidas que ha de destruir el tono sano de esos órganos perjudicará la salud, y en un lenguaje antiquísimo dice ella, y el buen humor. Y cuando los niños se sientan a la mesa, no toman con gusto el alimento sano, sino que ahora el área límbica y los centros que controlan los apetitos, que están disparados, son los que claman por otro tipo de manjares. Comenzó entonces la fase y la experiencia de desventaja para esa criatura. Luego Elena White dice, hay madres que satisfacen los deseos de sus hijitos a costa de la salud y del genio alegre, siembran males que no dejarán de brotar y llevar fruto. El empeño por satisfacer los apetitos se intensifica en los niños a medida que crecen y queda sacrificado el vigor mental y físico. Página 298. Por favor, encierren este párrafo, porque luego dice, las madres que obran así van a cosechar con amargura lo que han sembrado. Verán a sus hijos criarse incapacitados en mente y en carácter para desempeñar noble y provechoso papel en la sociedad o en la familia. Las facultades espirituales, del intelecto y hasta las físicas se menoscabarán por la influencia de ese alimento malsano. La conciencia embotará y se debilitará la disposición a recibir buenas impresiones. Yo pienso que hay que tener como esa fe de Apocalipsis 14:12, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Cuando yo estudio esto y pues abrimos un poco las discusiones, se contestan las preguntas, se miran los párrafos, yo cada vez llego a la conclusión, caramba, cuánto debimos haber sido instruidos previamente antes de traer nuestros hijos a esta vida, ¿no? Y aún así, aun cuando algunos se han dado a la tarea de leer, de estudiar y de indagar, se cometieron errores, porque es que realmente yo diría que cada niño, cada mente es una caja de sorpresas. Y lo que nos dio resultados buenos para el uno, tal vez exija medidas diferentes para otro, sin divorciarse pues de los principios. Pero esto no hay un molde, no es un patrón así, digamos, que se establezca de forma consuetudinaria para tratar de formar a todos. Aquí hay unos destellos de cosas que son sobresalientes, que deben tratar con la inteligencia y la sabiduría que Dios le da a los padres, de ajustar a cada modelo de estas cajas de sorpresas que son las mentes de nuestros hijos. Ellos nacen y no sabemos qué traen. Nadie lo puede discernir. El mañana lo dirá y testificará de nuestras virtudes o de nuestros fracasos en ese aspecto. Así que en este sentido, Dios mío, Dios hablando desde 1863, y cuánto trabajo nos dio desmontar el viejo modelo educativo, sacarnos de encima la tradición religiosa, quitarnos el espectro o el fenómeno de la educación griega, dejar de considerar estos libros como se leen los libros de texto. Ha sido mi gran problema, acercarme a la literatura guaya, a la Biblia, como me acercaba a los libros de física, de química, de biología y de filosofía. Y nos hicimos tan finos con esos libros de texto que llegamos a desarrollar un cierto discipulado, digamos, filosóficamente hablando, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, pero de la misma manera no se puede leer a Jesús de Nazaret. La mayéutica de Sócrates no podrá ser implementada en todo sentido al estudiar la palabra del Verbo que se hizo carne. Entonces hay una barrera allí
una barrera que impide que la información se convierta en palabra, en vida y en elemento educativo. Y eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? Muchísimo daño. Entonces, por eso ha sido la dificultad para tratar de comprender todos estos aspectos. Sin embargo, aquí están siendo planteados para que el Espíritu del Señor nos guíe a esas vivencias. Vamos a ir culminando lo que tiene que ver con este capítulo. Les llamo la atención ahora, dentro de este orden de ideas, a la página 295. ¿Qué otros aspectos van a contribuir a esa primera educación del ser? ¿Qué elementos van a fortalecer el punto de la templanza y del dominio propio? ¿Qué además de lo de la alimentación programada, del no atender a sus lloriqueos, de tratar de establecerle patrones y hábitos a esos muchachos, qué más hay después de todo eso en este capítulo? Pues bueno, consideremos un aspecto más. Sería como el segundo a considerar, página 295. Mientras más tranquila y sencilla la vida del niño, más favorable será para su desarrollo físico e intelectual. Repito, mientras más tranquila y sencilla sea la vida del niño, más favorable será para su desarrollo físico e intelectual. Por ejemplo, la vida del campo. Mire algunas cosas que brinda, vamos a decir ahora, no, vamos a decir a las criaturas, sensibilidad por las cosas pequeñas de la vida. Es lo que hace el contacto con la naturaleza y la vida más rural, ¿no? De ese ambiente rural, de campo. Despierta en el niño una sensibilidad por aquellas cosas que son pequeñas de la vida. No olviden, pequeños deberes. La inclinación fortalecida ahí. Además de esto, punto 2, despierta la creatividad y fomenta un desarrollo sano y armonioso. Número 3, le permite pasar más tiempo con la familia. Y recuerden, el dictamen o la prescripción o el consejo de Deuteronomio 6, la repetirás andando en el camino y en la casa y al acostarte y al levantarte. Si algún ambiente es ideal para que en los estadios iniciales del desarrollo del infante pasen más tiempo con sus padres, es justamente cuando vivimos esa vida sencilla y del campo, cuando hemos tenido que hacer renuncias para conseguir un mejor estatus tal vez, pero ahora entendemos que la prioridad es de tipo familiar. Así que puede permitirle a los componentes de la familia pasar más tiempo. Además, le permitirá al padre y a la madre, en este caso, estudiar con ellos los recursos de la naturaleza. Y ya les mencioné algo de lo que era la experiencia del niño Jesús, ¿no? Al estudiar los recursos de la naturaleza. Mire, por ejemplo, voy a leerles. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. Está hablando del niño Jesús. El que había hecho todas las cosas, estudió las lecciones que su propia mano había escrito en tierra, mar y cielo. Se apartó de los caminos profanos de este mundo, pero adquiría un conocimiento científico derivado de la naturaleza. Y miren lo que aprendió debido a eso. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito. Vivió para beneficiar a otros. Porque cuando el niño estudia eso y el adulto lo estudia, y en la naturaleza entienden que nada vive para sí. Tiempo con la familia, creatividad y desarrollo, sensibilidad por las cosas pequeñas, estudio de los recursos naturales. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es? Así como Jesús, desde sus más tiernos años, fue dominado por un propósito, vivir para beneficiar a otros. Y luego dice Elena White, para ello, hallaba recursos en la naturaleza, al estudiar la vida de las plantas y de los animales. Miren cómo le enseñaban, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlos,
y esas mentes frescas sí que van a captar y sí que se va a despertar su creatividad. Dios les enseñará y pueden adquirir y fortalecer ahí también el dominio propio y, por supuesto, la confianza en Dios. ¿Cuántos aspectos más? Cada uno tiene la tarea de investigar eso. Por eso aquí, repito, página 295 dice: mientras más tranquila y sencilla la vida del niño, más favorable para su desarrollo físico e intelectual, sin meter todos estos detalles de una vez, ¿no? Pero hay que buscarlos de forma concienzuda y responsable también. La madre debería procurar siempre conservarse tranquila, serena y dueña de sí. Muchos pequeñuelos son en extremo susceptibles a la excitación nerviosa y esos modales suaves y apacibles de la madre ejercerán una influencia calmante de incalculables beneficios para el niño. Y más abajito dice que el respirar aire puro será verdaderamente vigorizante para él. Yo quiero concluir este capítulo. Ella le dedica un acápite del mismo, o una sección del mismo, perdón, en la página 299, a lo que es el estudio de la fisiología. Debía hacerlo la madre para tratar de entender estos puntos. Ya quizá hemos hablado en otros aspectos del mismo, ¿no? En otros momentos, cómo las madres deben saber cómo es el asunto de la fisiología, entender todo esto, cómo atender a sus niñitos cuando de pronto enferman. De manera que eso es un punto importante, pero mis apreciados hermanos, como el tiempo concluye, el último párrafo de la página 300 me permitirá entonces también concluir con lo que es la grabación para hoy. Sobre todo, rodeen los padres a sus hijos de una atmósfera de alegría, cortesía y amor, porque en el hogar donde habita el amor y se expresa, los ángeles se complacen en manifestar su presencia. Padres, dejad entrar en vuestros corazones esos rayos del sol, del amor, de la jovialidad, del contentamiento, y permitid que su dulce y preciosa influencia compenetre todo vuestro hogar. Siempre manifiesten un espíritu bondadoso y tolerante. Foméntenlo en los hijos, cultiven en ellos las gracias y en ustedes también, que iluminarán la vida familiar, y la atmósfera así creada será para los hijos lo que el aire y el sol son para la vegetación, y su desarrollo armonioso será entonces garantizado. Bueno, gracias al Señor por estas recomendaciones. Gracias a Dios por la manera que ha querido anticiparse a todo este colapso. Pero gracias a Dios también porque su perdón y su consideración se ofrecen hoy libremente a cada uno de nosotros, y su invaluable ayuda, que yo espero que podamos entender, está también a la orden del día para que nosotros podamos hacer uso de ella para seguir en esta tarea incansable de prepararnos y preparar a nuestros hijos para la eternidad. Dios bendiga nuestros esfuerzos y Dios nos ayude en esta tarea. Padre Celestial, gracias por tu gran consideración. Señor, oramos por nuestros hijos. Te pedimos perdón por nuestras deficiencias. Tú sabes que somos polvo, pero ayúdanos para que nosotros siempre aprovechemos los momentos al estar con ellos para participarlos y beneficiarlos con este infinito bien del desear de que tú seas el Señor y Salvador de sus vidas también, y que la patria celestial sea nuestro objetivo, nuestro galardón, sea nuestro destino más elevado. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Niños de 6 y 13 años, pero pues que han desarrollado unas inclinaciones en lo que concierne al gusto y unas apetencias pues que realmente no tienen nada que ver con el plan de Dios para sus hijos hoy. ¿Qué recomendaciones se hacen? Bueno, esto hasta los 3 años es crucial. Si hay una falla en esa etapa de la vida,
que nos deja consecuencias como esta, todavía hasta los 7 años se puede tener alguna oportunidad, sostienen algunos. Y tal vez hasta los 12. Pero el periodo que transpone la edad de ellos desde los 3 en adelante va siendo más dispendiosa y más complicada la cosa. Número uno, eso hay que arrodillarse ante el Señor y pedir con lágrimas en los ojos que nos llene de sabiduría para tratar de hacer gustoso aquello que un día pues realmente le presentamos como la mejor oferta a nuestros hijos. Hay que reconocer delante del Señor que nos equivocamos y no olvidar, hermana, que Dios perdona, pero los efectos van a permanecer. Ahora rogarle a Él cómo usted sacar partido de las circunstancias. Usted dirá, ya ese consejo lo sé, eso es lo que he venido haciendo, bríndeme más bien recomendaciones prácticas. Nunca podría brindar una recomendación más práctica que esta, más sensible que esta, más patética que esta. Gemir y llorar ante Dios, clamar como quien verdaderamente se está consumiendo por dentro, no solamente por lo que hizo, sino por lo que ve ahora hacer a sus hijos. Y como usted es madre, quien formuló la pregunta es madre, no se le olvide que aun cuando ellos desafíen todos sus argumentos, aun cuando ellos no reconozcan sus súplicas, ni tampoco su llanto, ni su clamor, y contrarresten todo eso, dice Elena White, ¿no? Dice el Señor, lo único que no podrán desmentir ni contrarrestar es el argumento de una vida, de un carácter como el de Cristo. ¿Hay recomendación práctica ahí? Yo creo que sí la hay. Un carácter como el del Señor, hermana, implemente la paciencia y la tolerancia dentro de su hogar, porque ya eso se formó parte de la vida de ellos y la fuerza no lo puede quitar, la fuerza no lo va a lograr. Hay que tratar de buscar otros mecanismos distintos, ya necesitan es redención. Entonces el Redentor es el Calvario, el Redentor está en la cruz, el Redentor es el que tiene el poder. Ya la madre no podrá hacer allí nada para reparar esto en sus niños, solamente Dios. Ahora lo que ella tiene que hacer es llenarse de esa influencia celestial que le dé ese carácter que la hace verdaderamente confiable para que luego en la oportunidad discernida, en el momento discernido, las palabras dichas, puestas allí por el Espíritu, logren caer como una flecha en esas conciencias. Tal vez no se vean resultados muy pronto, tal vez no, porque desmoronar todo eso va a ser tan difícil. Eso no es imposible para que no se desaliente. Y si el otro cónyuge no colabora, y si tenemos el problema de la televisión, yo sé que los estímulos sensoriales tienen que estar porque se necesitaría no vivir en este mundo o irse a aquellos lugares que el Señor nos ha señalado, pero tristemente tal vez no hemos podido llegar allá, no sé, en fin, cada uno sabe. Entonces ese bombardeo va a seguir sosteniendo eso, fortaleciéndolo, estimulándolo. Ahí lo único que vale para contrarrestar todo eso es el amor, oración y pidiéndole al Señor que sus argumentos partan más del dolor de la madre. Número 3, esperar aquellas situaciones ya un poquitico más difíciles que pueden acarrear problemas de salud, qué sé yo, que le permita entonces ahora asomarse con el método curativo de Dios. Y yo diría que hasta pedirle perdón a los hijos por haber participado activamente de esos equívocos. Y número 4, pídale al Señor, hermana, que le dé 10 talentos. Yo no sé si la hermana me entiende esa frase. Pídale al Señor que le dé 10 talentos. Mi esposa dice que ya no sabía cocinar.
que a duras penas podía hervir un agua con panela, una bebida muy pero muy acostumbrada aquí, en Colombia quiero decir. Y ella no sabía sino eso, pues toda la vida en la oficina, imagínense. Un día se ciñó los lomos y se arrodilló y le dijo: Señor, dame 10 talentos. Y yo creo que las personas que han participado en la cocina de ella han podido dar testimonio de cómo esa bendición vino como respuesta a una oración. Ella le dio 10 talentos. Ese dominio y manejo de las cosas en la cocina, aunque sin sacrificar principios, le ayudará a elaborar aquellas preparaciones que por la vía de la sustitución y de la presentación de un mensaje desde el punto de vista más positivo, no con regaños ni hablando mal de lo otro, porque ya no hay nada que hacer, eso se refuerza. Entonces, mediante la presentación desde el punto de vista más positivo, es dándole fuerza a lo de Dios en la vida y en la manera como se hace, en este caso los alimentos, puede hacer entonces que se vaya llevando paulatinamente a esas criaturas a la conclusión de que realmente lo que la madre presenta es lo mejor. Pero yo diría que la fuerza del amor, recuerde, hermana, que la fuerza del amor estaba en todas las obras de curación de Jesucristo. La obra del amor. Haga eso, hermana. Siga las recomendaciones dietéticas, pidiéndole a Dios que le dé los 10 talentos. Que su cocina, pues en este caso, logre de alguna manera compensar o que sacar partido, contrarrestar más bien lo que ya se ha hecho, ¿no? Pero indiscutiblemente que pedir a Dios y clamar puede hacer que de la fuente de la vida y del trono de la gracia el Señor le dé alguna impresión, porque Él conoce exactamente el corazón de sus hijos. Yo hacer recomendaciones a la distancia podrían estar todas encasilladas en un molde, que es lo que uno piensa que es, pero la medida para cada uno de ellos la tiene el Señor y se la va a dar. Espero de alguna manera haberle ayudado, hermano, espero eso. Segundo interrogante: fracasé con mi hijo. ¿Ahora qué hago para ganar su voluntad? La misma cosa. Lo que hay que hacer para ganar la voluntad de los hijos, en este caso, ¿no? La persona que plantea este interrogante, recuerde Proverbios 3. Recuerde Proverbios 3, a mí me gusta mucho esa declaración. Empieza diciendo: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Y luego dice: misericordia y verdad, no olvides, hermano o hermana, misericordia y verdad no se aparten de tu boca, escríbelas en la tabla de tu corazón, tenlas ahí como colgadas al cuello. Y luego dice: y recibirás una buena opinión de parte de Dios y de parte de los hombres. La persona que se mueve siempre con la intención de hacer el bien, derribará obstáculos por la gracia de Dios. Jesús se acercaba a los hombres como quien deseaba hacerles el bien y hacía una obra de caridad y ganaba su voluntad. Entonces el reproche no, la censura tampoco, la recriminación y este tipo de críticas que tiene este color y este matiz tampoco valen. Aquí lo único que vale es un corazón lleno de amor y siempre la misericordia y la verdad dentro de la tolerancia, dentro del dominio propio y dentro de la simpatía, porque ya eso ha quedado en la mente de ellos. Insisto al contestar este interrogante, una vida de amor desinteresado es un argumento que no se puede, hermanos, contrarrestar ni contradecir. Ganar la voluntad de los hijos mediante una vida de amor y de servicio, sin venderse, sin postrarse, tal vez manteniendo la autoridad, pero nunca olvidar de que el amor y la misericordia
hará que se despierte gracia y buena opinión delante de los ojos de ellos también. Y finalmente, ¿cuál es el tiempo exacto para amamantar? Pues las recomendaciones no solamente se refieren en este sentido a 1 año, sino que lo pueden llevar hasta el 1.5 años, hasta los 2 y tal vez un poquito más allá. Entonces, aun cuando la periodicidad del mismo se vaya alargando cada vez más y más, ¿no? Ya no tan frecuente, en aras de poder conseguir eso que hablábamos ahora, de poder hacer un planteamiento eficaz alimentario de tal manera que le ayudemos a controlarse y que no maneje las circunstancias. Entonces, aun cuando esto se va a ir alargando en beneficio de conseguir horarios regulares, lo cierto del caso es que el arrancarlo del seno materno a temprana edad puede ocasionar un problema. Y la sustitución también, como hablé de lo del biberón y del chupón, pero tenerlo allí el tiempo que mayor pueda ser, 1 año y medio, 2 años, 2 años y un poco, sería muy, pero muy interesante, ¿no? Bueno, apreciados hermanos, será todo por hoy. Nos encontraremos con la ayuda del Señor y con la bendición del Eterno en el día de mañana. Deseo la presencia de Cristo en el corazón de todos y que las bendiciones que suplican y suplicamos al cielo puedan ser contestadas según la bendita voluntad del Señor. Dios guarde a todos los hermanos, un abrazo y que el Señor nos bendiga y nos prospere en este estudio diligente de este libro tan importante. Es mi deseo y oración, apreciados hermanos. Dios les guarde.